grabar, ahí está. Bien. Entonces, primero, interpretación. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Mm? Destino con menos envío. Para saber qué destino tiene menos envío, necesito conocer la cantidad de envíos para cada uno de los destinos. Entonces, yo teniendo la cantidad de envíos para cada uno de los destinos, los comparo y ahí obtengo el que menos envíos tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito en términos de planilla? Necesito tener una tablita donde por un lado tenga el destino y en otra columnita tenga la cantidad de envíos de ese destino. ¿Mm? Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner una hojita, le vamos a llamar cálculos, ¿sí? Eh, y vamos a tener una columnita con destinos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos escribir nosotros los destinos, ver en la planilla base, a ver qué destinos tengo. Tengo Mendoza, tengo Tucumán, entonces ir escribiéndolos ahí en la hojita de cálculos donde vamos a resolver esto. O bien puedo hacer uso de mis datos auxiliares. En la tablita de datos auxiliares, yo tengo acá enumerados los destinos. Entonces voy a hacer uso de eso. Voy a copiar estos destinos que tengo en la planilla de datos auxiliares y en mi hojita de cálculos, donde voy a armar la tablita que necesito, los pego. Dos cosas. Por un lado, si hago esto, lo hago rápido, ahorro un montón de tiempo en contraposición a tener que ponerme a escribir todos los destinos. Por otro lado, si los escribo, puedo llegar a cometer errores de tipeo, con lo cual después las funciones no me van a dar bien. ¿Mm? Entonces, uso los datos, la planillita de datos auxiliares. Listo, ahí tengo los destinos y dijimos que necesito una tablita que me diga por un lado los destinos y por otro lado la cantidad de envíos para cada destino. ¿Sí? Bien, entonces acá, por ejemplo, en esta celda, en mi celda F4, ¿sí? En mi celda F4 voy a necesitar la cantidad de envíos a Mendoza. ¿Mm? En F5 la cantidad de envíos a Salta y así. Esta, digamos, la manera de calcular la cantidad de envíos a distintos destinos, yo puedo resolverla de distinta manera. Podría, por ejemplo, hacer subtotales, que ya los vimos. Podría hacer subtotales y en vez de tener que sumar o sacar promedio, uso la función contar, que también está disponible en subtotales. Entonces, para cada destino, uso subtotal contando los registros por cada destino. Eso es una forma. Otra forma sería, por ejemplo, hacer una tabla dinámica, que todavía no vimos, ya vamos a ver más adelante. Otra forma es lo que vamos a hacer acá, usar funciones. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a usar la función contar.si. ¿Cuál es la lógica? Yo tengo que cada envío, cada registro, tiene un destino. ¿Sí? El primer envío de esta tablita que yo estoy viendo acá tiene como destino Mendoza. El segundo Mendoza, el tercero Mendoza, recién el quinto es Tucumán, ¿sí? Después sigue. Según el orden que tengo yo acá, quizá ustedes, si están trabajando en una tabla de ustedes, la tengan ordenada de otra manera, no importa, no importa. Los destinos siempre son los mismos para cada uno de los registros, de los envíos. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de envíos que fueron a Mendoza, ¿qué podría hacer? Rudimentariamente, si lo tuviéramos en papel, ir contando. Acá tengo un Mendoza, dos, tres Mendozas, cuatro, cinco, seis, siete. Imagínense que si tengo un registro de miles de envíos, esto no es factible. Entonces uso este tipo de herramientas automáticas. La lógica del contar.si es, bueno, elijo un conjunto de datos, ese va a ser mi rango, y dentro de mi conjunto de datos, de mi rango de celdas,
que me cuente cuáles son y cuántas son las que tienen determinado contenido. No que cuente todas. Nosotros cuando vimos contar para números y contar A para texto o cualquier tipo de contenido, y contaba todo. ¿Sí? El contar punto sí cuenta, pero solo si cumple con determinado criterio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar acá, igual contar punto sí. Voy a abrir los argumentos del contar punto sí. Son dos, rango y criterio. Es decir, sobre qué conjunto de celdas quiero contar y con qué criterio quiero contar. ¿Sí? O sea, que cuente la celda cuándo. ¿Mm? Entonces, como rango, yo voy a ir a buscar toda mi columna de destino. Desde mi primer envío, marco el primero, control shift, flechita para abajo, marco toda la columna de envíos, de destinos, de todos los envíos que tengo en la tabla, en la planilla. ¿Mm? Bien, ese es mi conjunto, mi rango de celdas sobre el que quiero contar. Y como criterio, yo acá estoy queriendo contar los Mendoza, así que como criterio puedo ahí escribir en ese argumento en Mendoza, pero de nuevo, para evitar cometer errores de tipeo, voy a ir a buscar una celda donde diga Mendoza y que yo sé que esté bien escrito también. Entonces, vengo acá con la flechita y busco mi celda E4 que tiene contenido Mendoza, que a su vez, si recuerdan, a esta las copiamos desde datos auxiliares, así que no hay forma de cometer un error de tipeo, ¿sí? Ahí elijo entonces la celda de 4 que tiene contenido Mendoza y le doy a aceptar. Entonces me está diciendo que encuentra 92 veces Mendoza en toda esta lista de destinos. Por lo tanto, como cada destino pertenece a una fila y un envío, si encuentra 92 veces Mendoza, hay 92 filas de Mendoza, o sea que hay 92 envíos a Mendoza. ¿Sí? Lo mismo tengo que hacer para los demás destinos, pero como vimos recién, no nos vamos a poner a escribir las fórmulas para cada fila, las copiamos. Tenemos la fórmula para el primer destino, entonces lo que hacemos es copiar hacia abajo el resto para el resto de los destinos. Bien, ahí nos da unos números, tenemos acá la fórmula, pero tiene un error. Y el error que tiene estas fórmulas copiadas desde Salta hasta Formosa, el error que tiene que ver con las referencias. Yo lo voy a borrar y voy a ir haciendo de a uno. Fíjense que cuando yo copio la fórmula contar sí hacia abajo para que me tome Salta y me ubico en el resultado que me da, que es 13, veo el contenido acá de la fórmula, de la función contar sí, puedo abrir los argumentos si no me queda muy en claro acá qué significa todo esto que aparece entre paréntesis, puedo abrir los argumentos para verlo más fácil. Y me dice que el rango es todo lo que está entre D5 y D154 de la planilla base. Perfecto, ¿sí? Toda la columna esta que elegimos recién. Y el criterio es E5. ¿Sí? E5. E5 es alta. ¿Sí? Quiero que cuente salta. Perfecto. Bueno, pero ahí hay un error. El error es el siguiente. Cuando yo desplacé la fórmula hacia abajo, desplacé este rango y este criterio, que es una referencia. Ambas referencias, el rango y la referencia E4, están libres. Son referencias relativas. Entonces, cuando yo me moví para abajo, copié la fórmula para abajo, el E4, que era Mendoza, pasó a ser E5, que es Salta, o sea, va a contar Salta. Eso está perfecto, yo quiero que cuente los Salta, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el rango a donde va a ir a buscar los Salta? ¿Sí? Habíamos visto que para Mendoza tomamos toda la columna que iba desde D4, que es el primer envío, hasta D153, que es el último envío. Cuando moví hacia abajo, cuando copié la fórmula hacia abajo, se movió, ya no es más D4, ahora es D5 y no es más D153, es D154. Entonces se movió también una fila hacia abajo el rango a donde va a ir a contar. ¿Eso qué significa? Que cuando fue a contar los Salta,
en vez de empezar a contar desde ahí hasta el final, empezó a contar desde ahí hasta el final y uno más, hasta 154. Y acá no hay nada, o sea, no hace falta contar este. Y lo más peligroso es que dejó este afuera. Entonces, en esta fórmula ya vemos que hay una combinación, o necesitamos tener en cuenta que tenemos que chequear los rangos, porque hay una combinación entre una referencia relativa, que es E4, que queremos que se mueva, porque queremos que vaya copiando estos valores de cada destino, que vaya contando, perdón, los valores de cada destino, y esta referencia que no queremos que se mueva, que es a dónde va a ir a contar. Si no queremos que se mueva, entonces acá, o en el cuadrito de argumentos, es lo mismo, acá tenemos que fijar ese rango. Lo fijamos al rango fijando, haciendo como referencia absoluta el inicio del rango, la celda de 4, y el fin del rango, de 153. Entonces ponemos el cursor ahí en alguna parte donde dice de 4 y apretamos la teclita F4 para que nos aparezcan los símbolos peso. Adelante de la D, adelante del 4. Y después nos ubicamos donde dice D153 y apretamos la teclita F4. Y nos aparece el símbolo peso adelante de la D y adelante del 153. Listo, quedó fijo ese rango. Y el otro, que hace referencia a Mendoza, queda móvil, queda como referencia relativa. Entonces ahora cuando muevo, ¿sí? Voy a Formosa, por ejemplo, lo que va a ir a buscar el criterio es E8, es decir, la palabrita Formosa, perfecto. ¿Y dónde lo va a ir a buscar? A D4, D153 de planilla base. ¿Sí? Perfecto. No movió el rango a donde lo va a ir a buscar. Siempre va a ir a contar en ese mismo conjunto de celdas. ¿Sí? Así que acá tenemos las dos cosas, una referencia absoluta y una referencia relativa. ¿Sí? Entonces Ok, hay que... o sea, Sí, o sea que selecciona el D4 y el D53 en este caso y toca F4. Y ahí lo dejaría como permanente, como un valor claro. fijo. Exacto, con el F4, si el F4 no les llegara a colocar los simbolitos, bueno, tienen que buscar en el teclado cuáles son las teclas para insertar el símbolo peso. ¿Sí? Lo que hace que queden fijas las referencias son los símbolos peso. El F4 lo que hace es colocarte los símbolos pesos de una, es como un atajo, digamos, para no tener que ir a buscar con el teclado el símbolo peso. Bien, entonces, Gracias. de nada, para darse cuenta cuándo es una referencia relativa y cuándo es absoluta, no hay una regla única. Obviamente depende de la función y de la aplicación de la función. Es decir, tienen que entender qué es lo que están haciendo para poder aplicar qué tipo de referencia van a necesitar. O sea, qué necesito que me tome, ¿sí? ¿Qué valor necesito que me tome la función? Y de todas maneras, siempre está bueno hacerlo y probarlo, ¿no? Yo acá vengo y quiero que me cuente los Tucumán, bueno, vengo a la función y me fijo y efectivamente está tomando Tucumán. O sea, lo puedo ir chequeando también, ¿sí? No hace falta hacerlo a ciegas, lo puedo hacer y chequear. ¿Mm? Bien. Hasta ahí, fíjense que la pregunta nuestra es, ¿cuál es el destino al que menos envíos realizó la empresa? Hasta acá yo logré poner los destinos para todas perdón, la cantidad de envíos para todos los envíos, pero todavía no respondí la pregunta. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso, hay que llegar a responder la pregunta. Entonces, lo que tengo que hacer acá es, para responder la pregunta, es simplemente marcar el destino que tiene menos envíos. Si tenemos una tablita, lo marcamos con un fondo, ¿sí? Le ponemos un fondo de otro color y con eso estamos indicando que esa es nuestra respuesta. ¿Mm? Pueden agregarle un cuadrito de texto si quieren, pero principalmente tiene que estar destacado en la tabla o eventualmente si hubiera un gráfico, que ya vamos a ver más adelante, en el gráfico. ¿Mm? Eh, Así, de esta manera, como quedó esta tablita, estaríamos respondiendo entonces la pregunta 6. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, Eh, disculpe, sí,
Hay un alumno en la sala de espera. A ver. No me figura nadie en la sala de espera. No tengo nadie en la sala de espera, ¿eh? No, no figura nadie, ¿eh? Así que te explique bien en qué sala está. Ahí Ahora entró sí, Camila, ahí la ahora sí admitió. entró una. Ahí ya la admití. Bien. Seguimos. El punto 7 les queda como tarea. Básicamente, fíjense la pregunta del punto 7. ¿A qué zona se envió la mayor cantidad total de kilogramos? ¿Sí? Acá la ayuda es que tienen que usar la función sumar si. La función sumar si es muy parecida a la lógica a contar si, nada más que hay que sumar. Y aparece un argumento más. ¿Sí? Leyendo la definición de los argumentos en el cuadrito de los argumentos, pueden ir descubriendo qué hace, ¿no? Qué significa cada argumento y para qué sirve. Bueno, prueben de resolver esta consigna, ¿sí? Les queda como tarea. De todas maneras, si hay problemas, me consultan, y en todo caso también lo podemos mostrar la resolución la clase que viene. Profe, Sí, una duda. sí, Si yo me dan esta consigna, suponete en un parcialito, ¿yo tengo que hacer otra hoja o lo hago directamente en la planilla base? sí. Otra hoja. Justo, mira, me das pie para mostrar esto que mostré hace un ratito en las preguntas frecuentes. Ahí yo puse esto. No me queda claro cuándo debo hacer una copia de la planilla para resolver un punto o cuándo resolver en dicha planilla directamente. Bueno, ahí está, ahí hay una breve explicación al respecto. Pero básicamente si tenés que hacer, necesitas generar una tablita, un gráfico, necesitas una hoja nueva. Digamos, no podés hacer un gráfico o una tabla acá, ¿sí? En la planilla de trabajo. La planilla de trabajo, de datos, planilla base, donde está la tabla original, ya con el formato definido, ¿no? Donde está esa planilla, no se pueden colocar tablas que resuelvan algún punto, ¿sí? Las consignas que se resuelven en esta tabla tienen que ver con agregados de información a la tabla en sí. Por ejemplo, esto de agregar una columna que tuviera la leyenda textil o no es textil. Eso lo tengo que hacer en la planilla de trabajo. Ahora vamos a ver otra función donde también resolvemos en la planilla de trabajo. Pero para la mayoría de los casos son hojas nuevas. ¿Sí? Bien. La función a la que estoy haciendo referencia es la función buscar B. Lo vamos a ver con un ejemplito antes de resolver esta consigna que aparece acá. Como dice ahí, es una función de búsqueda y referencia que se utiliza cuando uno quiere encontrar algún elemento en una tabla y cuenta solamente con una referencia, como si fuera un código. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto que no se entiende mucho? Lo vemos con un ejemplito cortito y después vemos el ejercicio ahí sobre la tabla grande que estamos trabajando. Bien, supongamos que yo tengo esta tablita donde tengo un código que va a ser una letra cualquiera y una descripción, que acá podrían ser las distintas áreas de ingeniería, ¿sí? De alguna facultad. Bien, tengo esta tablita. Por otro lado, tengo este cuadrito de acá, que puede estar, como en este caso, en la misma hoja o puede estar en otra hoja, ¿no? Entonces yo quiero o necesito que me aparezca la descripción de un dado código cada vez que yo coloque el código. Es decir, que cuando yo ponga acá B, acá donde dice descripción, automáticamente me ponga mecánica. Que si yo pongo acá T, automáticamente acá me ponga electrónica. Entonces para eso uso la función buscar B. ¿Qué va a hacer la función buscar B?
La función buscar B va a tomar, primero va a tomar este valor. ¿Sí? Va a decir, bueno, ¿qué valor querés, o qué código, qué valor, no necesariamente tiene que ser un código, puede ser cualquier cosa, pero qué valor querés ir a buscar en la tabla de referencia? ¿Sí? Este, ¿sí? Que en este caso es un código, T. Quiero ir a buscar este valor T. Entonces, toma ese valor T y se viene a la tabla de referencias, que es otro de los argumentos que le vamos a dar. Se viene a la tabla de referencias. Entra por la primer columna, siempre entra por la primer columna de nuestra tabla de referencias, ¿sí? Y empieza desde la primera fila hacia abajo. Empieza a buscar hasta que encuentra el valor buscado, que es T. Cuando encuentra el valor buscado T, entra en la fila de T. ¿Sí? Entra en esa fila. Y va a ir a buscar, acá solamente tengo dos columnas, código y descripción, pero va a ir a buscar la columna que tenga el dato que yo quiero. En este caso hay uno solo, que es descripción. Va a ir a buscar. ¿Cómo sabe qué columna o qué dato tomar desde esa fila T que entró al encontrar el valor T? Porque otro de los argumentos es el número de la columna, ¿sí? Entonces, en este caso, mi tablita de referencia tiene dos columnas. Las del valor que va sobre los valores que va a buscar, que es la primera columna, siempre es la primera columna, y una segunda columna. Entonces, en ese parámetro, ese argumento, yo le voy a definir que sea la segunda columna donde quiero que tome el valor, que tome la descripción. Entonces, encuentra el T, como dijimos, entra a la fila del T, cuenta número de columna, 1, 2. Toma este valor de electrónica y lo pega como resultado de la función acá. ¿Sí? Hace ese circuito. ¿Sí? Veamos, lo implementemos. Vamos a poner buscar B, buscar B corto. Voy a abrir los argumentos de buscar B. Bien, como les decía, el primer argumento es el valor buscado, ¿sí? El valor que quiero ir a buscar en la tabla de referencia. En este caso va a ser el valor que yo voy a poner acá, que ahora es T, pero después lo puedo cambiar, ¿no? El valor que esté en esta celda. El valor que esté en esa celda lo voy a ir a buscar al donde define el segundo argumento, que es mi matriz tabla, como dice ahí, que es la tablita de referencia. Entonces hago clic acá y me voy a buscar mi tabla de referencia, que es esta. Dejo afuera los títulos, no me hacen falta los títulos, ¿sí? De la tabla de referencia. Marco los valores nomás, ¿sí? Despliego de nuevo, y el tercer argumento es el indicador de columnas, ¿sí? Que ahí es donde les comenté que ponemos, en este caso, el 2. Es decir, de mi tabla de referencias, que es esta, ¿dónde está la información que quiero devolver como resultado de la función? En la columna número 2 de esta tablita de referencias, ¿sí? Esta es la columna número 1 y esta es la columna número 2, la de descripción. No es el número de columna de toda la hoja, porque acá estamos en la columna F, sino el número de columna solo de mi tabla de referencia, ¿sí? Entonces, la descripción está en la columna 2 de mi tabla de referencia. Y en el cuarto argumento, que es el rango, voy a poner falso, para que me dé, para que busque el valor exacto, ¿sí? El valor exacto, que como ven acá abajo dice, para encontrar la coincidencia exacta hay que colocar falso. Esa es una forma. Después hay otra forma, que también la pueden investigar, que es qué pasa si uno omite ese cuarto argumento, ¿sí? Si lo omite, lo está tomando como verdadero, ¿sí? ¿Y qué pasa si lo toma como verdadero, ¿no? Después lo pueden ver, pero para tomar un único camino y evitar confusiones, pongámosle falso, para que encuentre la coincidencia exacta, ¿no? Le damos a aceptar y listo, ¿no? Entonces aparece electrónica. Bien, si yo cambio acá el código y pongo código B, como ya tengo acá inserta la función, ¿sí? Le doy Enter y me aparece mecánica. Si pongo X, aparece sistemas, y así. Entonces, esa es la lógica. Esa lógica de buscar B, nosotros la vamos a usar para resolver
por ejemplo, estamos acá, este punto, ¿no? El punto 8, que es el mismo que aparece en la diapositiva, que nos dice, agregar una columna con zonas en inglés, y nos da el título de la columna, usando la tabla dada en datos auxiliares. Y nos dice que usemos buscar B, como ayuda, ¿no? Por supuesto, como dijimos siempre, esa ayuda en los exámenes no aparece, ¿no? Uno tiene que conocer qué necesita usar. Entonces, como dice acá, vamos a agregar en la planilla base, vamos a agregar la zona en inglés, ¿sí? Entonces vamos a poner una columna que se llame zona en inglés. Bien. ¿Qué tenemos para completar la zona en inglés? En datos auxiliares, nosotros tenemos esta planillita, con las zonas en español y las zonas descriptas en inglés, ¿sí? Entonces, en nuestra planilla de trabajo, lo que queremos es que cuando para cada registro aparezca la zona, por ejemplo, para el primer envío, oeste, acá en zona en inglés aparezca west. Si acá aparece centro, que acá aparezca central, y así, para cada caso. ¿Cómo hacemos eso? Con la función buscar B, para que vaya, ¿para qué usamos buscar B? Para que tome este valor, oeste, la zona oeste, ¿sí? Tome ese valor, busque ese valor en mi tablita de referencia, que va a ser esta, lo va a buscar, acá no está, acá no está, acá está oeste, entre en la fila de oeste de esa tabla, tome la segunda columna de la tabla, que es west, y me devuelve ese valor. Ese es el circuito que vamos a hacer. Entonces ponemos para el primer envío, buscar B, perdón, ahí se me fue, buscar B, abro los argumentos, el valor que voy a buscar, el primer argumento, como dijimos, la zona a donde fue enviado ese envío, valga la redundancia. Zona oeste. ¿A dónde va a ir a buscar zona oeste para ver cómo se describe oeste en inglés? A la matriz y tabla, o tabla de referencia, que está en datos auxiliares. Así que vamos a datos auxiliares y marcamos nuestra tablita de referencia. Sin los títulos. No hacen falta los títulos. Bien. Y en indicador de columnas, quiero que de esa tablita de referencias me devuelva el valor que está en la segunda columna, que es el valor en inglés. Así que le pongo 2. En el cuarto argumento le pongo falso para que me devuelva el valor exacto y le doy a aceptar. ¿Está? Entonces aparece west. Ok, hasta ahí. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno. Entonces, vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo. Tenemos la función implementada para el primer registro, la copiamos para el resto de la tabla. Nos va a aparecer un error. Ahí está. Nos aparece un error. A partir del cuarto registro. ¿Alguien se da cuenta el porqué del error? Porque la tabla no está fijada. Perfecto. La tablita de referencia no la fijamos. Fíjense lo importante que es tener en cuenta si las referencias de la fórmula que estemos usando, las referencias de la función que estemos usando, necesitan estar fijas como referencia absoluta o no. En este caso, nosotros queremos que el primer argumento, que es el valor que va a ir a buscar, ¿sí? Que depende de cada envío, queremos que sea relativa, es decir, queremos que esté fijo, porque para el primer envío queremos que busque la zona de ese envío,
para el segundo envío queremos que busque la zona del segundo envío de la misma fila, ¿sí? Entonces, esa referencia está suelta, por decirlo de alguna manera, y al copiar hacia abajo se va desplazando, ¿sí? Perfecto. Otra referencia que tenemos en esta, voy a abrir los argumentos, que tenemos en esta función es la tablita de referencia, ¿no? La tablita de referencias que está en la hoja de datos auxiliares. Esa tablita ocupa desde H3 hasta I6, ¿sí? No la tenemos fija. Entonces, cuando yo copie la fórmula hacia abajo, fíjense acá en el primer error que me da, ¿sí? Tenemos H6 a I9, ¿sí? O sea que ahí está tomando de mis datos auxiliares desde H6 hasta I9, hasta ahí, está tomando eso. O sea, cada vez, para el primer envío, tomo la tabla esta. Cuando yo desplacé hacia abajo, tomo esto. Otra vez, para mi tercer envío, tomo esto. Mi cuarto envío, tomo esto. Mi quinto envío, tomo esto. Ya no tiene ni datos. Y así se va moviendo el rango. Entonces lo que tenemos que hacer es fijar el rango para que siempre vaya a buscar a la misma tabla de referencia. Entonces acá en H3 le ponemos F4 para los simbolitos de peso. Y en el límite, en el otro límite de la tablita, en I6, también apretamos F4. Y ahí tenemos los simbolitos peso, ahí quedó fija. Entonces ahora sí, copiamos esa fórmula a toda la tabla y nos da coherentemente. Bien, ¿dudas hasta ahí? A ver. Bueno, ahí, bueno, aproveché para abrir el chat. Ingrid, respecto de las referencias absolutas y relativas, y como decía hace un momento, siempre depende de la función y de cómo la uses a la función. Básicamente hay que interpretar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se quiere, y qué hace la función cuando nosotros ponemos las referencias como relativas o absolutas. Si hay dudas hay que probarlo y ver cómo da. No hay una única regla. Bien. A ver, un segundo. Bien, a ver, tenemos 5 minutitos para ver el tema de gráficos. A ver si tienen alguna duda respecto de buscar B. Esto de buscar B es importante, así que repásenlo, porque siempre aparece en los exámenes, siempre tenemos, por ejemplo, columnas vacías que hay que llenar de acuerdo a un código que hay una columna que tiene un código y otra columna que está vacía, con el descriptor del código. Entonces, para llenar esa columna necesitamos usar buscar B, teniendo en cuenta el código. Eso siempre aparece, así que es importante entender bien cómo usarla. Facundo, no tenemos lista de comando, sería muy engorroso, quedarían cosas por ahí afuera, hacer una lista exhaustiva de comandos. Lo que vos vas a ver en las diapositivas de las clases son las funciones que vamos viendo, las herramientas, que no son funciones, pero que son herramientas también dentro de Excel, que vamos viendo, los temas que vamos viendo. Y bueno, sí, hay que ir repasando eso. Por ahí, en algunas resoluciones yo les comento algún atajo, eso ya tienen que tomar apuntes ustedes, después en todo caso repasar desde la grabación y tomar lo que les sirva. Por ahí no necesariamente algún atajo o alguna cuestión abreviada, por ahí les sirve a todos. ¿Sí? Algunos usan tienen algún caminito de resolución, otros tienen otro caminito de resolución. Entonces hay que entender los conceptos y después practicar y agarrar como cada uno una forma de ir resolviendo las distintas cuestiones. Profe,
Sí, ¿Podría subir esta planilla ya editada, digamos, o sea, sí, voy a, con lo dame que un le segundo agregó que, a la web? sí, Porque así nosotros al subirla a Drive, por ejemplo, nos aparecen las fórmulas y las podemos usar de guías para ir aprendiendo a usar Drive. sí, voy a subir una planilla ya con algunas implementaciones para que les quede la referencia y puedan practicar sobre eso, sí. O sea, cuando suba bueno, donde está la clase laboratorio 3, ahí o bien actualizo la planilla que ya está, la actualizo digamos, resuelta, eh, o agrego otro archivo. Cualquiera de las dos cosas va a ser entre finales del día de hoy o mañana, más probablemente mañana, recién mañana pueda hacerlo. Bien. Gracias. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Quedan 2 Sí. minutos. Si ya terminaste, corto y retomo para la evaluación, ¿te parece? Sí, preferiría cortar porque si no tengo que entrar con gráficos y me va a quedar Bien. muy cortado. No, perfecto. Bueno, entonces todos, termino aquí la sesión y reinicio, muestro la lista de los que rinden y hacemos la evaluación. Hoy consultas a las 19. Está la invitación en V. Buenos días a todos. Muy bien.